Bien, ahora vamos a estudiar la comparación de medias de dos grupos relacionados cuando no se cumple la normalidad ni la homogeneidad o bien la homoceasticidad de las varianzas. Recordemos que los grupos relacionados es cuando tenemos datos de un mismo individuo pero de diferentes periodos de tiempo. Esto significa que hemos estado haciendo experimentación y estamos en estudios longitudinales donde medimos cambios en las variables basados en la misma persona o en el mismo individuo. La hipótesis nula, no hay diferencia. La hipótesis de investigación sí tenemos diferencia. Si no cumplimos con el supuesto de normalidad y homoceasticidad, entonces nosotros pasamos a usar la prueba de Wilcoxon en lugar de la prueba de T-Student. Y la significancia, si es menor el p-valor a 0.05, nosotros rechazamos la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis de investigación, que las medias son diferentes. Esto es lo que me dice la teoría, así que ahora vamos a calcular cómo se hace en Excel, acercándonos a un proceso manual. Bien, lo que sí tenemos que estar claros también que este método se trabaja en función de medianas. Bien, este método trabaja en función de medianas, aunque hemos planteado hipótesis en función de medias. Bien, el método de Wilcoxon trabaja en función de medianas. Bien, entonces vamos a ver cómo se realiza. Tenemos los valores. Nosotros, cuando tenemos la base de datos en nuestro estudio o los datos de nuestro estudio, tenemos los siguientes valores. Tenemos n, el número de casos, en este caso 45. Bien, voy a seleccionar acá y vemos que tenemos 45 observaciones y cada una con su calificación 1, que es la medición en un primer momento, y la medición 2, calificación 2 en un segundo momento. Queremos saber si hay diferencia en las medianas de la calificación 1 y la calificación 2 después de haber realizado un taller de cómo hacer autoestudio. Imaginemos que tenemos calificaciones iniciales de los estudiantes y les damos un taller de autoestudio y esperamos que las calificaciones mejoren. Entonces vamos a hacer esta prueba estadística a ver saber si hay diferencia entre estos dos momentos. Y lo primero, pues evidentemente al buscar diferencia es calcular diferencias. Calculamos las diferencias de la calificación 1 y la calificación 2 de cada individuo y con una sencilla resta y obtenemos las diferencias de cada uno. ¿Por qué acá he pasado a darle un filtros? Porque he ordenado las diferencias de menor a mayor. Necesito ordenar diferencias. Bien, por eso es que ven acá que en n es el número de individuos. Inicio con 45, 44, 36. De hecho, el número 1 está acá, ya muy bajo. Entonces, lo que hice esto por efectos de que he ordenado en función de las diferencias. Como hay diferencias negativas, necesito pasarlos, aplico valor absoluto con esta función. Bien, entonces lo que hago es aplicar el valor absoluto. Bien, devuelve el valor absoluto de un número. ¿De quién? De las diferencias. Y tengo todos los valores positivos. Bien, ahora calculo rangos. Nuevamente, al ser una prueba no paramétrica, no me voy a basar en distancias de desviaciones ni de variaciones y me mido en las diferencias que hay en las respuestas encontradas. Así que necesito rangos. ¿Rangos de qué? Rangos basados en esas diferencias de valor absoluto. Bien, estoy trabajando con las frecuencias de la diferencia entre la calificación 1 y la calificación 2. La diferencia, el rango, cuando es 0, no existe rango, el 0 no lo vamos a considerar porque no hay diferencia, pero en el caso 44, la persona 44, hay una diferencia de 1 y ese es mi primer rango. Luego de menos 2, menos 5, rango 2, rango 3. Aquí tengo ya un empate, recuerden el concepto de empate. Y el empate, entonces lo que necesito hacer es
sumar los rangos que le correspondía a cada uno y sacar el promedio. Bien, entonces en este caso aquí tengo el rango que le corresponde y así sucesivamente. ¿Cómo calculo los rangos? En Excel con este comando de jerarquía punto media, bien, donde selecciono el valor que me interesa asignarle su rango, en este caso las diferencias en valor absoluto, la matriz, todos los espacios, el espacio donde están los valores absolutos y naturalmente le digo que sea un valor verdadero. Bien, Excel lo hace rápido y tengo todos los rangos. Con esta pequeña tabla ya puedo entonces hacer algunos cálculos sencillos. Es un poco más fácil obtener estos resultados. Y tengo la N, que es la cantidad de observaciones que tenemos disponibles. Bien, cada observación con su rango, a excepción de aquellas que no hay diferencias. Diferencias entre la calificación 1 y la calificación 2. Ahora voy a hacer la suma de todos los rangos donde las diferencias son positivas. Así que voy a sumar si, y voy a darle esta condición, ¿verdad? Porque tengo todos los positivos y negativos aquí adentro. Entonces sumar si, que voy a sumar si en este espacio, ¿verdad? Donde hay positivos y negativos, las diferencias, si son mayores a 0, es decir, los positivos. Bien, entonces si son mayores a 0, yo sumo aquellos rangos que corresponden acá y que son mayores a 0. Solo tengo una diferencia, ¿verdad? En positiva, de ahí las demás serán negativas. Ok. Y acá, en el rango menor, sumo entonces todas las diferencias, los rangos de las diferencias que son negativas. $989. Luego me solicita que defina cuál es el rango menor. Le he llamado W, el mínimo, el rango entre el mayor, el positivo, perdón, y el negativo. Pues el rango menor, 1. Bien, no hay ni cómo perdernos. Ahora con esto puedo hacer el cálculo del Z. Y el Z calculado, bien, sigue esta fórmula. Creo que no está por acá, bien, pero entonces la fórmula es la siguiente, donde yo obtengo primero, utilizo ese rango mínimo, 1, menos la operación siguiente. Sería el número de observaciones multiplicado por el número de observaciones más 1, y ese resultado dividido entre 4. Este es el numerador, esta parte de acá, bien, dividido entre la raíz de el número de observaciones multiplicado por el número de observaciones más 1 por 2, número de observaciones más 1 entre 12, bien, y así puedo obtener el Z calculado de la prueba de Wilcoxon. Y si ven en la ecuación, simplemente estoy trabajando con el número de casos y el rango mínimo que tengo de las diferencias, bien, y utilicé los rangos mínimos de diferencias positivas. Obtengo un valor que es 4.12 y me recuerdo el alfa, 0.05, el valor crítico de alfa es 1.96 en ese nivel de confianza. Igual puedo calcularlo en Excel con la distribución normal estándar, la inversa de la distribución normal estándar. Bien, me da el 1.96. Y luego ya puedo decir que si el valor de Z, este Z, es mayor o está fuera es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. El valor crítico, recuerden que se mueve, tenemos 1.96, 1.96 y menos 1.96. Si no está dentro de esta zona, que en el caso del Z, que está por acá, en una línea, donde podríamos agrupar los números, bien, voy a ponerlo por acá abajo, bien. Entonces, voy a agregar una línea acá, para que se pueda ilustrar un poquito más acá.
y acá. Bien, entonces, y vamos a poner esto por acá. A ver, acá. Vamos a poner este un poquito para acá. Bien. Y acá podría ser, voy a inventarme que por acá podría estar el 0. Bien, para darnos una idea de cómo podría ser esto. Ups. Acá. Bien. Entonces, si el valor de z está fuera de esta zona, entonces se rechaza la hipótesis nula y asumimos que las medianas son diferentes porque necesitamos la hipótesis de investigación. ¿Qué es lo que nos queda? Calcular el p-valor. Y el p-valor se calcula directamente utilizando la distribución normal estándar. Y introducimos el valor de z, el z calculado, y en este sentido, pues nada más agregamos que sea el valor verdadero, que es el acumulativo de, en este caso, que es el acumulativo de los valores de los rangos. Entonces aquí lo que tenemos en este sentido es el p-valor y vemos que es muy pequeño, 0.0000 y estos números. Bien, y si el p-valor entonces es menor a 0.05 en la prueba de Wilcoxon, podemos asumir que las medias o las medianas son diferentes y eso quiere decir que aceptamos la hipótesis de la investigación. Ahora en el SPSS veamos cómo sale esto, que es muy rápido, muy fácil. Y me voy al programa, aquí tengo las variables, calificación, calificación 2, el número de casos, 45, bien. Así que, como estoy trabajando una prueba no paramétrica, me voy al botón analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, 2 muestras relacionadas, bien. En 2 muestras relacionadas, aquí ya por defecto aparece la prueba de Wilcoxon seleccionada, voy a darle a restablecer, me aparecen las 2 variables que tengo en mi base de datos, selecciono las 2 y las cruzo. De tal manera que el emparejamiento esté entre estas 2 variables de este mismo individuo. Le doy a aceptar y primero me da la información de rangos. Y si ven la suma de los rangos positivos y negativos, el negativo es 1 y el positivo es 989. Bien, como lo teníamos acá, 989, 1. Y luego, lo que tenemos acá es el valor z, menos 5.77, nosotros digo menos 4 punto y algo, pero muy cercano, y la significancia asintótica 0.000, igual que acá el p-valor 0.000. Y si el p-valor es menor al 0.05, que quiere decir que nosotros rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de investigación y podemos asumir que el autoestudio influyó en unas variaciones más, o influyó no, que el autoestudio tuvo un efecto, ¿verdad?, en la calificación, provocó unas diferencias de medias en la calificación, pero al observar que hay medias, que las diferencias, muchas son negativas, significa que en este sentido hubo una mejora en las calificaciones, porque hacemos la diferencia a partir de la calificación 1, que fue la medida en el primer periodo, y luego calificación 2, segundo periodo. De esta manera pueden apreciar que es un proceso sencillo. Los programas y los software estadísticos nos facilitan bastante, pero es importante conocer los supuestos, cuándo usarlos y para qué fines. Entonces, si tengo investigaciones donde podría hacer comparaciones de medias de grupos emparejados o relacionados y obtener esa experimentación y saber a qué se debe. Esto es importante tener claro que nos da una primera aproximación, no es para investigaciones determinantes, es para investigaciones de análisis
Ya, pero nos da una primera aproximación de qué está sucediendo y que si hay diferencias entre algunos valores, ya sean medias o medianas. Ya para estudiar otro tipo de elementos más determinantes, pues pasaríamos a estudiar otro tipo de estadística y alguna de ellas la veremos en este curso.